Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Estamos a día 4 de abril, del 2025 y vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Recuerda que son lecturas generales y que no tiene por qué resonar todo con tu situación. En el caso que quieras una consulta personalizada, tendrás en pantalla los teléfonos de mi gabinete para ponerte en comunicación con ellos y tener una consulta al momento y sin esperas. Vamos a ver. Mirar, aquí sale algo curioso, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Mirad, la carta del embarazo hacía mucho tiempo que no nos salía. Es una carta que nos habla de un posible embarazo. En el caso en el que estés buscando bebés, se te va a dar la oportunidad de tenerlo, de quedarte embarazada. Y en el caso en el que no estés buscando bebés, te dicen las cartas que cuidado con lo que haces porque podrías quedarte embarazada. Eso es más o menos lo que te quieren decir. Luego, por otra parte, te dicen que ese niño que nacerá traerá consigo muchas bendiciones para el mundo y para ti. Así que bueno, prepárate, Escorpio, porque grandes cambios van a venir en tu vida. Y como te he dicho, en el caso en el que no quieras quedarte embarazada, pues tienes que tener un poquitito más de cuidado. Luego, por otra parte, nos sale el verano y nos dice que el verano alcanzas todo aquello que pides. Como siempre os digo, en el caso en el que en vuestro país no haya estaciones del año, el verano siempre será aquella estación en la que más calor haga. Yo supongo que habrá mucho calor, mucho frío o pues una temperatura cómoda. En el momento en el que tengáis mucho más calor que en el resto del año, será cuando alcances todo aquello que pides. En el caso en el que en tu país haya estaciones del año, será en verano. Luego, por otra parte, te dicen también que el maestro espiritual, que tu propósito de vida implica formar a otros en la sanación y en la espiritualidad. Quizá muchos de vosotros nos habéis, ¿cómo decirlo? No os habéis replanteado el hecho de que quizá vais por un camino que no es el que realmente quieres ir. Tú ten en cuenta que tu propósito de vida puede cambiar con los años. Y aquí te están hablando precisamente de eso, de que tu propósito de vida puede que no sea el que estás llevando a día de hoy. Replantéate qué es lo que realmente quieres ser en el futuro, de aquí a unos años, para poder así ver qué es lo que realmente puedes hacer, ¿vale? Como digo, replantéate un poquito el futuro. Y a lo mejor resulta que tienes vocación por formar a otros en la sanación y en la espiritualidad o por ayudar a personas de una manera como más espiritual. Luego nos sale la carta de tu deseo ha sido concedido o tu deseo está a tu alcance. La carta del nuevo trabajo. Fenomenal, Escorpio, fenomenal. ¿Por qué? Porque mirad, la carta de tu deseo está a tu alcance. Es una carta que nos habla de que tengas fe. Pues tienes todo a tu favor para que tu deseo se haga realidad. Todo. Es decir, que tu deseo se hará realidad siempre y cuando tengas fe en ti, ¿vale? Tienes que tener fe en ti mismo o en ti misma. Luego, por otra parte, nos hablan de un nuevo trabajo. Te dice que enfocas tu trabajo de una forma nueva, positiva y de éxito. Prepárate también porque el nuevo trabajo es una carta que nos habla de la posibilidad de cambiar. En el caso en el que quieras cambiar de trabajo, que estés pensando cambiar de trabajo, te dice que vas a enfocar como ese cambio de una manera positiva, ¿eh? Así que prepárate para grandes cambios también en el terreno laboral, que siempre me decís que no hablo del terreno laboral. Sí que hablo. Otra cosa es que a lo mejor paséis el vídeo y no lo veáis entero, pero siempre hablo
de tema sentimental, y si en el caso en el que salga algo en el tema laboral, también hablo del terreno laboral, incluso también del terreno personal. Yo lo que tengo claro es que aquí nos dicen que vas a cambiar de trabajo en el caso en el que estés trabajando, que te vas a replantear el hecho de ver en qué puedes mejorar, cambiar o ver, y sobre todo también te dicen que tienes que ver si realmente merece la pena ese cambio. Tú ten en cuenta que los cambios, la mayoría de ellos, suelen ser cambios bastante positivos, pero ojo, todo dependerá de lo que tú quieras, ¿eh? Si quieres un nuevo trabajo, también te va a salir, es decir, que en el caso en el que no tengas trabajo, vas a encontrar un trabajo nuevo de éxito además, un trabajo nuevo que va a sacarte pues de alguna deuda económica que puedas llegar a tener a día de hoy, ¿vale? Así que el trabajo es muy positivo, tanto para los que están trabajando, que le vienen grandes cambios, como para los que no trabajan, que les vienen trabajos nuevos. Y luego la última carta nos habla de a quién debes perdonar. Esta carta nos sale muchísimo, muchísimo. Nos dicen que cuando te liberes de tus antiguas iras y resentimientos, descubrirás que tus deseos se hacen realidad. Tienes que pensar a quién tienes que perdonar, Escorpio. A quién tienes que olvidar, entre comillas, para que me entendáis. Tenéis que ver qué es lo que realmente quieres hacer. Ten en cuenta que además muchas veces retenemos iras y resentimientos, y eso nos hace que nuestra energía vital sea consumida por ese odio, por ese resentimiento y por ese pensamiento de no querer perdonar. Para poder avanzar, Escorpio, siempre tenemos que dejar atrás cosas que quizá por un lado no nos apetece dejar y por otro lado nos da miedo. Hay que dejar atrás situaciones y hay que dejar atrás personas o energías, como lo queráis ver. Aquí te dicen que tienes que perdonar a alguien, porque en cuanto te liberes de esas antiguas iras y resentimientos, descubrirás que tus deseos empiezan a hacerse realidad. Pero como digo siempre, tenéis que ver o pensar a quién o qué debéis perdonar, ¿vale? Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot. Vamos a ver. Venga. Recordar que nuestra mente es sumamente poderosa, y que a lo mejor en algún momento dado tienes que darte cuenta pues que nuestra mente tiene un poder especial, y ese poder especial parte por la base de ver qué gente sobra en nuestra vida o qué personas sobran en nuestra vida que no deberían de estar en ella por ser personas tóxicas o energías tóxicas, como lo queráis ver. Pero no solamente hablamos de personas, sino también podemos hablar de trabajos o situaciones, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Bueno, vamos a ver. Ay, mirad. Nos hablan de grandes cambios que van a venirte a tu vida. Llevas tiempo pensando en cambios. Fíjate que aquí nos sale la muerte y el hierofante. La muerte es la muerte. Son los cambios. Grandes cambios, Escorpio. Grandes cambios que vienen a tu vida. Y nos hablan del hierofante, que eres tú. Es como que tú tienes que pensar en positivo, tú tienes que mirar más allá, tú eres quien tienes que tomar la decisión correcta en el momento correcto. Te hablan también
de la muerte. La muerte es esa transición que todo el mundo tiene en su vida, tarde o temprano, ¿no? El diablo nos dice de esos malos momentos por los cuales has pasado. Fíjate que estas cartas son como un pasado muy cercano, o sea, como hace poco tiempo. Este diablo nos habla de esas traiciones que has podido tener, de esos malos rollos que has podido pasar y, como digo, de ese malestar que puedes llegar a tener en tu vida. Yo creo que eso es precisamente lo que tienes que perdonar o dejar atrás. Estas iras y resentimientos, ¿vale? Este diablo es el que tienes que dejar atrás. A mí, por lo que yo puedo intuir aquí. Fíjate que te viene el amor, pero puede ser que ese amor te venga lejos de casa. El 2 de copas nos hablan de un sentimiento puro, de un amor importante, de un sentimiento que va a llegar a tu vida, de una persona que va a venir cuando menos te lo esperes, que esto también es interesante de entender, porque muchas veces pensamos que el amor nos viene o viene a nuestra vida porque nosotros tenemos que hacer algo para que llegue. A veces sí, pero muchas veces es cuando menos te lo esperas. Cuando menos piensas que van a ocurrir las cosas, cuando menos piensas que quieres el amor en tu vida, cuando piensas que nada va a cambiar y que no quieres enamorarte nuevamente, es cuando regresa el amor, cuando viene a tu vida, cuando menos te lo esperas, ¿no? Te dicen que esta persona llegue de un sitio lejano, de un sitio lejano. Puede ser que sea extranjero o puede ser que venga de otro país diferente al tuyo y os conozcáis donde estás tú, es decir, que esta persona la conocerás donde tú vives, es decir, o donde tú trabajas, es decir, donde tú moras, pero sí que puede ser que esta persona sea de fuera, casi seguro que sea de fuera. Esta persona va a darte un sentimiento bonito y real. Yo no te puedo asegurar que sea un amor para toda la vida, ¿vale? No te lo puedo asegurar, pero sí que te va a hacer olvidar quizá a esa persona que tienes clavadita en el corazón o a esa persona que tienes en mente. Así que, bueno, es una persona que llegará, como digo, desde el extranjero y es una persona que te dará un sentimiento bastante bonito y te hará olvidar esos problemas, esas iras y resentimientos y ese dolor que quizá tienes de hace tiempo atrás, ¿vale? Fíjate que va a darte un éxito sentimental. Vas a tener más fuerza que nunca, vas a tener como más sentimientos que nunca y, como digo, vas a empezar a vivir o a ver la vida desde otro punto de vista o desde otra manera de pensar, ¿vale, Escorpio? Es como que la vida te va a dar una nueva oportunidad en el amor y tienes que abrirte paso a ese nuevo cambio, porque aquí se ven esos éxitos sentimentales. Esta persona tiene sentimientos sinceros y reales por ti. Aquí nos sale este rey de oros. Sí que tiene sentimientos verdaderos por ti, sentimientos reales, pero tengo que decirte o tengo que comentarte, como he dicho antes, que no te puedo asegurar que este amor que entrará en tu vida dentro de poco sea el amor de tu vida para toda la vida, ¿vale? Lo que sí te puedo asegurar es que el tiempo que pases con esta persona será maravilloso y te hará olvidarte de la otra, ¿vale? Más o menos para que me entendáis. Yo no digo que esta persona no se quede en tu vida siempre. No te lo puedo asegurar porque las cartas no me lo aseguran. También es cierto que esto es una lectura general y en el caso en el que queráis una lectura más concreta para ver qué es lo que va a pasar con este nuevo amor que entra en tu vida, yo te recomiendo que hagas una consulta privada. Ahí te dirán si realmente tienes futuro con esta persona nueva, ¿vale? Con este nuevo amor, quiero decir. Vamos a ver qué mensaje te dice tu ángel de la guarda y luego voy a sacarte los números. Mirad, voy a ponerlo aquí.
voy a sacarte tus números mágicos para el día de hoy. Recuerda que los números bien los puedes utilizar como ampliación de la lectura, como numerología, es decir, mirando el significado del número, o bien como números para juegos de azar. Vamos a primero a sacarte el mensaje de tu ángel. Manifestación. Cree en ti. Ten confianza en tu intuición y escucha tu corazón. Con esta actitud se expresarán tus deseos más profundos. La vida con la que sueñas desde hace mucho tiempo se va a manifestar muy pronto. Y los números son el 14, el 18 y el 20. Muchísimas gracias, Escorpio, por pasarte por aquí. Coméntame si te ha resonado el vídeo de hoy. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente. Adiós.